buenas tardes a todos, a los que estáis ahora mismo conectados con nosotros en directo y a los que veáis esta sesión luego grabada en nuestro canal de YouTube. Hoy estamos aquí con Patricia Álvarez. Buenas Encantada. tardes, Patricia. Muy buenas tardes. Patricia Álvarez es una de nuestras ponentes con más recorrido dando formación en Grupo Colón. Aparte de su labor como profesora y formadora en diferentes cursos que tienen que ver con el área de informática, de ciberseguridad y también de gestión administrativa, está formada en todo lo que tiene que ver con confección de páginas web, desarrollo de aplicaciones y gestión de plataformas y learning, ¿vale? También trabaja o ha trabajado con nosotros tanto como gestora de formación, coordinadora de centros de formación y también como desarrolladora de contenidos para nuestra plataforma online de oposiciones IECM. Entonces, Patricia está hoy aquí con nosotros para darnos unas cuantas claves, según su experiencia, su formación, respecto al tema de la ciberseguridad. Entonces, respecto a ese tema, yo quería empezar con un dato que me ha parecido muy curioso, Patri, que es que solo en 2020 se produjeron, dice este dato, 40.000 ataques al día, tanto en multinacionales como autónomos y pymes. Sí, de hecho, bueno, no hace mucho tiempo, hace apenas justo antes de pandemia, pues tuvimos un caso bastante grave que la propia Telefónica, o sea, tuvo que reconocer el ataque, no pudo eludirlo, que siempre es como la última en aceptar los riesgos. Y bueno, durante pandemia no tengo que decir más, muchos de nuestros alumnos en desempleo no pudieron cobrar sus prestaciones porque SEPE sufrió un ciberataque bastante grave también, que de hecho tuvo bastantes ecos, o sea, tuvo 2 y hasta 3 ecos posteriormente y que ha hecho que a día de hoy todavía haya muchas partes del sistema que no estén totalmente restablecidas. Claro, hasta los organismos públicos están, parece que, indefensos ante los ciberdelincuentes. Bueno, en este caso, Luis, tengo que decir que al final se nos olvida un dato muy importante y es que proteger la máquina está genial, pero hay veces que nos falla ese último punto, ¿no? O sea, al final, que en este caso creo que como pues, entidad de formación tenemos una pieza clave, formamos tanto a desempleados como a trabajadores y es que el principal problema que tiene una plataforma en general de información es que si las personas que lo usan no son conscientes y no son sensibles a eso, al final son el eslabón más débil. Es la forma más fácil de entrar a un sistema, atacando a la gente, que al final pues puedes tener 50 sistemas de seguridad en tu puerta, que si al final la señora de la limpieza mientras saca la basura se deja la puerta abierta, pues te entra el caco. Es así de fácil. Sí, por eso tú, aparte de hablarnos un poquito de todo lo que tiene que ver con el ciberataque en las empresas, creo que también vas a hablar un poquito de la importancia que tienen los datos a nivel personal también y un Sí. poco los sistemas de seguridad que tenemos que tener con los dispositivos personales, ¿verdad? Efectivamente, de hecho es el punto de partida de mi ponencia, ¿no? O sea, ¿quién me va a atacar si yo no soy nadie? Es un poco una mezcla entre una ponencia bastante famosa en YouTube, que si lo buscáis, ¿no? Si yo no soy nadie, o sea, ¿qué representación, qué repercusión? ¿Quién puede querer acceder a mis datos, ¿no? Y es que desgraciadamente la gente, y si te parece, comparto pantalla y empezamos presentación. Perfecto. Vale, pues un segundo y así lo vemos. La primera diapositiva que se me ha pasado a la segunda es ¿quién me va a atacar si yo no soy nadie? Y lo primero que tenemos que tener claro es que seguridad y privacidad son dos términos que en Internet, en el público de a pie, cualquier persona, ¿no? Salvo las que se dedican específicamente a seguridad o privacidad, intercambian como si fueran sinónimos y no lo son. La seguridad va a proteger los datos y la privacidad protege la identidad. Y este enunciado, que parece tan sumamente clarificador y tan distinto, ¿no? En realidad hace que en términos generales lo mezclemos mucho. Cuando yo digo que es que Google con el teléfono móvil está todo el rato observándome y que graba mis conversaciones y que me espía, en realidad tú estás haciendo referencia a que está invadiendo tu privacidad o, perdón, que has dado acceso a un perfil privado, ¿no? De la información, que es a tu imagen, es a tu voz, a tus grabaciones, a tu información en sí. Pero esa información ya no es identidad, esa información proviene de los datos. ¿Cuándo se rompe la barrera? Cuando tienes un perfil, por ejemplo, de un asistente online, como puede ser el OK Google, y recoge la información que tú estás dando, o sea, tu voz,
tu voz en sí forma parte de tu identidad, pero lo que tú dices, el término de lo que estás buscando, lo que te interesa, todo eso ya no forma parte de tu identidad, forma parte de los datos, de la información que hace que tú formes parte de un perfil de usuario y que eso sea muy sensible, ¿no? En líneas generales, cuando hablamos de seguridad de datos, nos referimos a la forma, a las medidas de privacidad digital. ¿Para qué? Pues para evitar accesos no deseados. Normalmente esas opciones pues suelen ser las contraseñas, los firewall, las soluciones tecnológicas, ¿no? El lector de huellas digital, todo eso son las medidas, ¿no? Pero esas medidas son para lograr seguridad, no para proteger tu privacidad. Perfecto. Patri, si te parece, te interrumpo un momentito. Sí, por supuesto. Simplemente para que me ocultes esa ventanita Está. ¿vale? Que nos distraía. Ya está, perfecto. Vale, perfecto. Para decirles tanto a las personas que están en directo ahora mismo como a los que nos vean luego en el canal de YouTube que tienen una sección de preguntas y un chat por si quieren hacerte alguna consulta al final de la sesión. Perfecto. Igualmente en el canal de YouTube, en la caja de la descripción, tendréis también un formulario donde podéis solicitarnos información sobre los cursos que tenemos sobre la temática de seguridad y privacidad en el caso de que quieran ampliar contenidos. Te dejo con la ponencia y nos vemos al final para hablar un poquito sobre algunas formaciones que nos permiten profundizar en estos temas. Claro, perfecto. Pues encantada, Luis. Igualmente. Bueno, pues como os estaba comentando, a nivel de seguridad de datos, o sea, lo que es la seguridad en sí de datos, también se la conoce como la seguridad de la información o es lo que comúnmente llamamos seguridad informática. Al final, este aspecto es un aspecto esencial, en este caso en todo lo que tiene que ver con la formación técnica, en lo que es la TI, de cualquier empresa, sea cual sea, desde un autónomo a una empresa, pues como puede ser una multinacional, ¿no? Al final se trata de un aspecto que tiene que ver con la protección de los datos contra accesos que no son autorizados y protegerlos así de una posible corrupción durante todo su ciclo de vida. Esta parte es importante porque lo que tiene que ver con protección de datos personales, desde lo que os digo, registros de voz, registros de imagen, datos personales, desde el nombre, correo electrónico, el teléfono, ¿vale? Todo eso sí que está regido o está regulado por el Reglamento de Protección de Datos, el RGPD. Es verdad que la Unión Europea cada vez está más dispuesta a que las normas no sean por países, sino que existe, de hecho ya existe el Reglamento Europeo de Protección de Datos, ¿vale? Y que la legislación ya no sea la que cada país quiere aplicar, sino que esas normas generales, al igual que rigen en otros muchos aspectos de la Unión Europea, sean también de obligado cumplimiento para todos la misma legislación, ¿no? Derechos que tenemos que tener claro, pues el derecho a la información, es decir, que te informen de qué manera se van a recopilar tus datos, así como tus derechos sobre ellos, derechos que son derechos a los datos que tienen recopilados, a los datos que si son inexactos o equívocos, que tú puedas rectificarlos, a suprimir aquellos que pues en un momento determinado pues el usuario considere que puedan ser perjudiciales, como por ejemplo, pues un registro de antecedentes penales dentro de un orden y dentro de lo que marca la ley, sí que pueden ser solicitados para que se borren, ¿no?, del expediente. Derecho a la oposición, en este caso, pues yo puedo decirte que para poder acceder a la webinar tienes que registrarte y tú puedes llegar y decir, pues es que no quiero que recojas mis datos. Entonces, evidentemente eso lleva una serie de consecuencias, como es que probablemente a la webinar no podrías acceder, ¿no? Al final, todos tenemos una serie de derechos y también tenemos una serie de obligaciones que van asociadas a esas leyes, ¿no? O sea, yo no puedo decir a todo que sí, aceptar cláusulas y todas las condiciones, no entender o no leer para qué van a ser utilizados mis datos y luego quejarme de que es que me están llamando. O sea, absolutamente todo el proceso de información. Vale, lo que se está diciendo es eso, ¿no? Que al final pues la legislación sobre privacidad y protección de datos ya no solo se aplica a nivel nacional, que antes pues cada uno de los países de la Unión Europea, incluso cada uno de los países del mundo, tienen su propia ley de protección, si así lo considera. La Unión Europea cada vez entiende que esto tiene que tener criterios más unificados, ¿no? Un mismo criterio de unificación y pues un poco los derechos de privacidad y protección que recoge, entre otros, son el derecho a la información sobre de qué manera se van a recopilar tus datos, así
como los distintos derechos que tienes sobre ellos. Derechos que incluyen el derecho al acceso a los datos recopilados, es decir, en cualquier momento cualquiera puede llegar y puede pedir acceder a los datos para, pues, por lo que quiera, ¿no? Quiero saber cuál es mi acceso, qué información mía guardáis. ¿Para qué? Porque de ese acceso se derivan otros. La rectificación, porque los datos no son correctos, o simplemente la supresión, pues porque hasta ahora yo era cliente de una compañía de telefónica, he decidido que dejo de ser cliente de ella, pero también decido que no quiero que almacenen la información mía como cliente. Bueno, pues tienes derecho a suprimir los datos si así lo quieras. Incluso, pues, un derecho que es previo, ¿no?, a recoger la información sería el derecho de oposición. Previa, como te tienen que preguntar, tiene que haber un consentimiento antes de recopilar tu información, tú puedes decir que no quieres, que te opones a la recopilación de esos datos, ¿no? Los datos personales tienen un gran valor en Internet. O sea, la pregunta de ¿y para qué van a querer mis datos?, ¿no? Es algo que nos ocurre mucho. De hecho, pasa, por ejemplo, con los datos que se recopilan en el móvil. Todos llevamos un móvil, todos llevamos un smartphone. Y el smartphone, pues bueno, si tienes tanto la cuenta de Mac, si tienes un iPhone como un Android, al final están ligados a una cuenta de usuario. Una cuenta de usuario que en el mejor de los casos te registra desde tu geoposicionamiento hasta cuáles son tus hábitos de compras, cuáles son el tiempo, ¿no?, que te pasas delante de un escaparate o si haces un determinado trayecto 2, 3, 4, 5 veces. Al final, toda esa información se recopila. Inicialmente hay una máxima, ¿no?, dentro del ámbito informático que dice que cuando alguien te da una serie de servicios y esos servicios son gratuitos, en realidad la gratuidad no existe, sino que con lo que tú estás pagando es con tu privacidad. Esos datos habitualmente suelen ser recopilados. Te lo cuentan y te lo dicen en los términos de servicio, esos que habitualmente pues pasamos un poco así hacia abajo y terminamos dándole a aceptar y sin realmente llegar a saber qué es lo que me están pidiendo, ¿no? Muchos ciberdelincuentes ponen sus miras en intentar robar la información del usuario. Primero porque tienes tu vida, por ejemplo, en el móvil. Tienes tu cuenta bancaria, tienes lo que os digo, ¿no?, las cuentas de correos electrónicos, cuentas de correo electrónico que además se utilizan pues para acceder a determinados servicios. Al final, con esta información no pretenden recopilarla porque sí, sino que pretenden lucrarse. Hoy en día la venta de las bases de datos personales tienen un gran valor. O sea, de hecho, hay muchas empresas que utilizan la compra de bases de datos o de fuentes de bases de datos pues para afianzar más, ¿no?, sus campañas de marketing digital, por ejemplo. Esas bases de datos pueden ser obtenidas lícitamente o menos lícitamente. Todos los días tenemos noticias de servicios que son vulnerados. Recordamos hace unos años las cuentas de PayPal, que de hecho se jactaron de haber robado la cuenta y de haber usurpado la identidad del propio presidente de PayPal. Hace relativamente menos, pues hemos tenido distintos ciberataques pues para recopilar información. Hay en la dark web hay colecciones enteras de datos, de recopilación de datos personales, cuentas de correos electrónicos. Todo esto, ¿por qué? Porque luego se utilizan para hacer, por ejemplo, ingeniería social, ataques de ingeniería social, que viene a ser pues usurpar la identidad de una persona, recopilar toda la información de esa persona, pues porque esa persona al final trabaja en una empresa que es para la que han contratado o la que les es bueno, ¿no?, atacar. La pandemia del COVID-19 ha traído muchos cambios en la forma en la que utilizamos Internet y cuando estamos en la empresa, habitualmente la empresa tiene un departamento informático que o bien es propio o bien se contrata para ocuparse, ¿no?, de la seguridad. Tú en tu casa no. Hemos pasado de ir a un puesto de trabajo a mover el puesto de trabajo a tu propia casa, a conectarte con tu propio ordenador. Y claro, no tenemos las mismas medidas de seguridad, ¿vale? Al final se producen vulnerabilidades que ponen en riesgo no solamente tu privacidad, sino también la privacidad del acceso, en este caso, pues a tu equipo remoto o a tu intranet. Esto
¿Cómo lo hemos notado? Pues por un incremento de los exploit para robar datos de acceso. Todos recordamos muy insistentes en estos últimos años las típicas campañas de un enlace, de pulsar un enlace y que pues tus imágenes no funcionen, o de que ese mismo mensaje se haya reenviado a otros muchos usuarios, o incluso pues al final la usurpación de cuentas de correo, pues, un ataque muy tonto que es gracioso, o que a mí me pareció gracioso en la noticia, se habían robado un montón de cuentas durante la pandemia de Netflix. O sea, hubo una campaña específica para robar cuentas de Netflix. Claro, cuentas de Netflix que al final se publicaron y fueron sustituidas, pero que en un primer momento el objetivo, ¿cuál era? Pues disfrutar de Netflix gratuitamente, ¿no? La ciberdelincuencia está creciendo a un ritmo brutal en España. Ahora mismo, o sea, del año 2016 al año actual, el incremento interanual es de casi el 32%. O sea, en 2016 había tan solo 92.716 infracciones denunciadas. El año pasado, solo el año pasado, 287.963. O sea, dentro de esto, ¿cuáles son los tipos de ataques o cuáles son las denuncias más habituales? Pues normalmente los fraudes informáticos, los fraudes de usurpación de identidad, los fraudes que tratan de hacer una captura, ¿no? Un bloqueo del equipo y para que pagues por su liberación, ¿no? Cuando habitualmente nos planteamos constituir una empresa, o cuando nos planteamos qué datos son los que yo deseo de alguna manera guardar o salvaguardar, se planifican un montón de cosas, ¿no? Planificamos qué tipo de empresa vamos a querer, a qué público, a qué mercado nos vamos a dirigir, cuál es la competencia, y también no podemos olvidarnos que al final todo eso está muy bien, pero que la empresa la componen personas que al final tenemos que proteger también. Ya sean trabajadores, proveedores, clientes, al final todos, por la ley de protección de datos y por que al final no deja de ser un perfil de colaboración, tienen que estar informados y tienen que estar bien formados. Dentro de las opciones que nosotros tenemos para poder gestionar esto, hay algunos consejos que siempre pues no está de más recordar, ¿no? Primero, controlar el acceso a la información, no todos los trabajos, y con esto también lo hablo en ámbito personal. No todos los trabajos necesitan el mismo perfil del trabajador. ¿Cuántas veces, y os pregunto a los que estáis en casa y a los que estáis siguiendo la webinar o la veréis más tarde, cuántos usuarios tienen vuestros ordenadores? ¿Y cuántos de esos usuarios tienen privilegios de administrador? ¿Realmente es necesario un perfil de administrador como usuario de tu equipo? Lo habitual o lo bien configurado sería que tuviéramos un único perfil de administrador, un usuario de tipo administrador, y que el resto fueran usuarios. ¿Por qué? Porque si tenemos la mala suerte de que nuestro ordenador es atacado a través de la red y es cogido el control, el usuario que tengamos activo va a ser un perfil de información que le vamos a dar a ese atacante. Si yo tengo activado un perfil de administrador, la cuenta con la que van a poder usurparme va a tener pleno control del equipo, va a poder hacerlo absolutamente todo. Mientras que si trabajamos con perfiles de usuario, la capacidad de manejo y de alteración del PC va a ser más pequeña, más limitada. En el tema del teléfono móvil es un poquito diferente. Habitualmente los teléfonos móviles ya tienen un perfil de usuario, la cuenta de activación del propio teléfono, y ahí sí que es verdad que no hay perfiles, pero sí que cometemos grandes imprudencias a la hora de conceder acceso a la información. ¿Cuántas veces te descargas una aplicación y te dice que te va a pedir, que va a tener acceso a tus datos personales, a tus llamadas, a tus contactos, a tus imágenes, a tu cámara de fotos, a tu ubicación? Y te preguntas, ¿y qué aplicación estás poniendo? No, una calculadora. ¿Realmente es necesario que una calculadora tenga acceso a todo esto? Rara vez nos lo preguntamos. Lo que nos importa es que necesito esa aplicación, o que quiero hablar con quiero esa aplicación, y esa aplicación en concreto me requiere esos permisos, ¿no? Esos privilegios, y activo todos esos privilegios.
no los revoco. A lo mejor no utilizo mucho esa aplicación 3 días, 4 días, porque es la aplicación que está de moda. A los 4 o 5 días de hacer esos filtros o de utilizar esos retoques, se me olvidan y ya no los utilizo más. ¿Vale? Sin embargo, no elimino la aplicación y tampoco elimino el acceso. Hay que establecer un enfoque de riesgo para todas aquellas personas que estén realizando una valoración objetiva, es decir, hay que poder ser objetivo, abstraerte de la información y saber realmente y ser crítico, ¿no? Hasta qué punto esto pues, es bueno o no es bueno. Recuerda que al final tu empresa y tú, como trabajador y como usuario, hay una normativa de protección de datos que tanto te protege como que tienes que cumplir. No vale recopilar los datos porque sí. Y tú como usuario, pues si ya has dejado de colaborar con una empresa y realmente no consideras que esa empresa deba de seguir utilizando tu información, habitualmente no cedes tus datos solo a una empresa. Cedes tus datos a esa empresa y a las empresas derivadas de esta. Entonces, el que en un momento determinado, al cortar tu relación con la empresa, cortes también tu perfil de datos o tu acceso, el acceso a tus datos, también estás protegiéndote, ¿no? Tener un registro de todos los datos personales que se manejan en la empresa y quién tiene acceso a ellos. Y al mismo tiempo tener un poco registro de en dónde te estás registrando. O sea que muchas veces nuestros registros son automáticos y es que los hacemos sin pensar. Te sale un botón, tienes que iniciar sesión, inicia con Google, inicia con Facebook y le damos. Y ni siquiera me planteo dónde van a ir mis datos, ¿no? La formación es muy importante. La formación y la concienciación es muy importante. Norma 1 de seguridad. Te dan un usuario y una clave y te dicen no lo apuntes en ninguna parte. Por favor, ¿cuántas fotos hay en Facebook e Instagram de entornos de trabajo celebrando cumpleaños y sale de fondo el monitor de la pantalla del ordenador con los POSIT y las credenciales de acceso? Con una ampliación automáticamente estás viendo cuál es la aplicación y cuáles son las credenciales para acceder. Sacar a qué servidor te tienes que conectar, creerme que no es ningún problema, ¿vale? Tener un sistema actualizado. Es muy importante tener antivirus, tanto en dispositivos móviles como en dispositivos fijos. Todo tiene que estar protegido con un antivirus, no con 2, ni con 3, ni con 5, con uno, pero uno bueno. Porque tener 2 antivirus al final es contraproductivo, ¿no? Implantar filtros de spam, porque normalmente las cuentas de correo lo llevan, pero pues, si tienes un buen antivirus, habitualmente lleva un sistema de protección adicional, ¿no? Para todo lo que tiene que ver sistemas de correo, todo lo que es correo basura, correos no solicitados, pues bueno, pues se van a la papelera preventiva y ya si el usuario quiere lo saca o no lo saca. Si tu empresa dispone de servicios de web o e-commerce, o si tú vas a comprar en una empresa a través de estos servicios, es importante tener certificados SSL. Ese certificado SSL lo vemos en la página web, en la parte de arriba, donde viene la dirección, habitualmente aparece un candado. Es raro ya encontrarnos páginas que no tengan ese candado, pero si tú pulsas al candado, por ejemplo, la página de INCIBE, que es una que os quería compartir, ¿vale? Este candado, cuando yo pulso en el candado, no solamente me dice si la conexión es segura o no es segura, me verifica el certificado si es válido o no es válido, me dice cuántas son las cookies que he creado o no he creado y me dice también cuál es la configuración, o sea, cuál es el acceso a la configuración de los sitios. Esto es muy importante, ¿vale? Que lo hagamos, porque al final, comprobando la seguridad de los sitios en los que yo entro, también puedo estar segura de que no me van a filtrar la tarjeta, de que mi información de la cuenta no va a ser robada, de que al final pues no va a haber programas o puede haber programas o plugin de programa que de alguna manera estén recopilando la información para usos no lícitos. Todo esto son pequeños gestos que nosotros como usuario podemos hacer y que como trabajadores también van a aumentar la seguridad de nuestra empresa. Por último, pues también hay que tener en cuenta pues, que el encriptado de los datos va a ayudar a proteger la información, ¿vale? Cualquier información que se pueda perder, que se pueda
sea, el propio móvil. Tengo acceso a la intranet de mi empresa, lo tengo en el móvil porque es rápido y así me permite conectarme sin ningún problema en caso de que llegue tarde el metro. Si tú pierdes el móvil, asegúrate por lo menos de que tienes una cuenta de acceso configurada y que vas a poder realizar un borrado a distancia para que por lo menos esa información y esa puerta no quede abierta. Que muchas veces no tengo protección de pantalla o tengo la típica. O sea, si nos ponemos a buscar en Internet cuáles son las contraseñas más utilizadas en el año 2021, una de las contraseñas más utilizadas es 1234 para determinados tipos de servicios. En las contraseñas de 10, porque claro, te dicen, te ofrecemos una contraseña segura, pero ¿quién se acuerda? Letras, números de mínimo 16 dígitos, caracteres especiales, al final esas contraseñas son complejas. ¿Y qué terminamos haciendo? Intentando y forzando combinaciones que tienen que ver con tu nombre, apellidos, un arroba y tu fecha de nacimiento, por ejemplo. Eso no es una buena práctica. ¿Vale? Al final te estás poniendo en riesgo tú, estás poniendo en riesgo tus datos y estás poniendo al final en riesgo a tu compañía, ¿no? Una de las cosas que se está empezando a implementar mucho y que está en un crecimiento bastante grande, ¿no? Es la utilización de dispositivos personales para acceder a los recursos de empresa. Como os digo, desde la COVID-19 esto es algo muy común, pues porque al final accedes al correo de la empresa desde el teléfono móvil, accedes a la intranet desde el portátil de tu casa. Cada vez es una tendencia que está más extendida y que, bueno, pues debido a la pandemia se ha reforzado bastante. Antes de la pandemia hubo una encuesta que nos preguntaban si estaríamos dispuestos a, por una jornada reducida o complementada en horas de casa, utilizar tu ordenador o tu móvil pues, para servicios de la empresa. Y de hecho, en ese momento esa encuesta no tuvo mucho éxito. Los empleados decían que si la empresa quería que hicieras determinados tipos de conexiones, pues que te permitiera o te facilitara los medios para poder realizarla. A partir de la COVID-19 sí que es verdad que prácticamente era o trabajas desde casa con tu equipo porque no te puedo proporcionar uno en ese momento, o la alternativa es un ERTE. Entonces, mucha gente pues dijo, bueno, pues pongo mi equipo, ¿no? Pongo mi dispositivo. El 90% de los empleados utilizan hoy de algún modo sus dispositivos personales para acceder a la información de la empresa. ¿Vale? Es verdad que los usuarios de esta modalidad suelen tener bastante preocupación por la mezcla, ¿no? de mensajes personales y mensajes laborales. Al final el dispositivo es personal, pero la información que estás manejando es de empresa. Entonces, eso sí que es verdad que hay cierta sensibilidad, ¿no? a ese punto. Esta metodología se ha impuesto en la mayoría de las empresas y se cree que cada vez son más los dispositivos que se utilizan para este fin. La empresa te presta una tablet pues, para conectarte y tú utilizas la tablet de la empresa para conectarte a los servicios de la empresa y al mismo tiempo, pues bueno, el fin de semana normal, veo Netflix desde la cama, total. No tengo tele, pero pues me voy de viaje y desde cualquier sitio puedo utilizarlo, ¿no? Desde Protege tu empresa, de INCIBE, es un programa que quieren ofrecer a las empresas una nueva sección, la temática Void. Aglutinan varios enlaces de referencia para conocer las principales recomendaciones de seguridad y en esa tendencia a tener que estar informado y formado, bueno, pues es algo que os recomiendo, ¿no? Acceder a la página de INCIBE, que de hecho ahora os la voy a dar, para que no solamente estéis un poco pendientes de temas de seguridad, sino también precisamente, ¿no? Para poder formaros y poder complementar esa formación, aunque bueno, estas formaciones es verdad que son como muy específicas del sector y no tenemos una visión muy global. Void es una política empresarial que consiste en que los empleados vayan a utilizar sus propios dispositivos para acceder a los recursos de la empresa. Las ventajas, pues los empleados son más productivos, permiten flexibilidad a la hora de trabajar, pero también presentan algunos inconvenientes como la pérdida o el robo de los dispositivos, que ya no solamente va a ser personal, sino que también va a afectar a la seguridad de la empresa. ¿Vale? En esta sección, en el Void, que lo tenéis en la página de INCIBE, que ahora os la comparto, vais a ver que, bueno, pues sí que vienen grandes recomendaciones, ¿vale?
en una historia real de información que se recopila con los medios personales, ¿vale? Tenéis desde la página de INCIBE, que como os digo es incibe.es, si entráis en el blog vais a ver que tenéis un montón de temáticas y noticias de actualidad que, bueno, pues por tiempo, desgraciadamente, no podemos comentarlos todos, ¿no? Este incidente de seguridad es una historia real, publicado con fecha 16 de noviembre, como podéis ver hace un par de días nada más, hace unos días. Y bueno, pues habla de que el director de marketing de una empresa de refrescos se levanta y lo primero que hace es mirar el teléfono, tiene un congreso y tiene un montón de trabajo por delante y al mirar el teléfono ve que la empresa tiene infinidad de menciones en Twitter. Se sorprende, dice que bueno, pues va a ver la red social a ver qué es lo que ocurre y tras pulsar en el enlace de vídeo ve que es un vídeo de Fernando, el CEO de la propia empresa, hablando mal del producto y criticando a los clientes que lo consumen. Acto y seguido recibo un mensaje de Fernando que dice que Luis, te necesito en la empresa ahora mismo, mira Twitter, hay un problema y un problema grave, ¿no? Coge el coche, sube a la oficina y Luis le pregunta que qué es lo que ha ocurrido y le enseña un vídeo que es falso. O sea, le enseña el vídeo. Fernando le dice que el vídeo es falso, pero claro, Luis dice que sale Fernando, que es su cara, que es su voz, que son sus gestos y que cómo puede ser. ¿Cómo ha ocurrido? Bueno, pues un ciberdelincuente ha elaborado un deepfake, es decir, un perfil falso de Fernando, utilizando su cara y su voz. ¿Cómo lo ha podido obtener? Pues a través de su recurso, de su móvil, claro. Han simplemente a través de pues, aplicaciones que han tenido acceso a sus imágenes y que han tenido acceso a su voz, han elaborado ese perfil falso. ¿Para qué? Pues han superpuesto imagen, han superpuesto voz y básicamente lo que han hecho ha sido una suplantación de identidad. Este tipo de problemas cada vez son, o sea, ahora mismo es un problema que cada vez es más frecuente. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque es que hay muchos dispositivos que ya no solamente hacemos llamadas de teléfono, hacemos llamadas de teléfono y videoconferencias, hacemos grabaciones, pequeñas grabaciones que en ámbito personal podemos subir a las redes sociales. Al final, cualquiera que pueda tener acceso a ese perfil personal de un teléfono va a tener también un perfil muy global de qué es lo que puede ocurrir, en este caso, a cualquiera que tenga acceso a esa información. Todo esto, pues, es que no existe un perfil de seguridad empresa, un perfil de seguridad usuario. Si el usuario es capaz de proteger y valorar su información, al final está protegiendo su empresa. ¿Propia o no? Muchísimas gracias, Patricia. Yo es que con este tema me enrollo mogollón. Por eso digo que es un tema que da para mucho, que es un tema además que se puede debatir mucho, que nos interesa no solo a las empresas, sino también a las personas. Cursos sobre ley de protección de datos, tenemos también sobre seguridad informática, internet seguro. Además, ya sabéis que nosotros tenemos la formación en 3 modalidades. Formación presencial en aula virtual y también en modalidad online o teleformación. Muy interesante, Patricia, todos estos consejos que nos das a nivel de seguridad y las recomendaciones también sobre esta página que nos has compartido. Estaba pensando si es posible que tengamos la presentación como un documento descargable para, Sí. para las personas que quieran tener estos consejos Claro, sí, sí. guardados, ¿vale? Pues nada, lo tendremos cuando subamos al canal de YouTube el vídeo, tendremos un formulario con la presentación de Patricia de manera descargable para que podáis tener todos esos consejos y también todas esas recomendaciones de páginas o enlaces que se pueden consultar, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias a los que habéis asistido, gracias a los que estáis o vais a ver la sesión ya grabada en nuestro canal de YouTube. Nos vemos el próximo mes con otra sesión que, bueno, primero os quería lanzar las encuestas y de paso os comento que el próximo mes tendremos a Juanmi Barajas, invitado en nuestra sesión de webinars, con un tema muy divertido. No voy a adelantar mucho,
pero Bueno, bueno. si es Juanmi, seguro que es divertido. Es imposible Pues, que él dé algo que no sea divertido, es imposible. exactamente, exactamente. Muchísimas gracias, Patricia, un placer como siempre. A vosotros, por supuesto.